Hola amigos, hoy vamos a ver cómo enseñar a nuestros niños cómo dibujar un abeto. Hay varias maneras de hacerlo dependiendo de su edad y su nivel de dibujo. Esta es la primera y más sencilla que se me ocurre y es comenzando haciendo un triángulo en la parte de arriba, luego hacemos otro medio triángulo debajo, un poco más grande, otro triángulo, bueno, no son triángulos realmente, pero bueno, ¿me entendéis? Y un cuadrado. Ya está. Esta es una primera forma de ver cómo se hace un abeto para niños. Esto, por ejemplo, para niños muy pequeños de 3 años, está muy bien. Bien, vamos a ver un modo un poquito más orgánico, un poquito más avanzado, de cómo hacer esto para niños un poco mayores o que estén más avanzados en dibujo. Básicamente es el mismo dibujo, solo que las líneas, en vez de ser tan rectas, las vamos a hacer un poquito más, como veis, más orgánicas, imitando las curvas básicas de un abeto. ¿Veis? Básicamente son exactamente las mismas formas con un poquito de curva, incluyendo también el tronco, por supuesto, que también tampoco es recto. Segunda forma, también muy sencilla, que esto lo pueden colorear y les quedaría muy bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora una tercera forma con la misma altura, que sería con el mismo método, aumentando ya el número de curvas y de detallito, veis que logramos un efecto mucho más natural, aunque también sigue siendo un método muy sencillo de hacer un abeto. ¿Veis? Las líneas son más abundantes, requiere un poquito más de trabajo, pero el efecto merece la pena y sigue siendo algo realmente sencillo para cualquiera. Muy bien, el tronco también, y ahora en vez de ya hacerlo así un final, pues le ponemos el suelo, que es como más natural. Y ahora vamos a ver cómo hacer un abeto de un modo mucho más realista, tanto para niños un poco más avanzados, mayores, o incluso cualquier persona que quiera pintar un abeto un poco más realista, sin tampoco un gran esfuerzo. Empezaríamos, como veis, básicamente siempre de la misma forma en un abeto, es muy parecida, solo que esta vez empezaríamos haciendo las formas básicas con un lápiz, en este caso es un 2B, como siempre, y voy haciendo las diversas capas que tiene un abeto. ¿Veis? Bueno, aquí ya sí que voy dejándome espacios que no estoy dibujando, en los cuales luego irán las sombras de las hojas, porque claro, ya cuando hacemos un dibujo que queremos que sea realista, tenemos que tener en cuenta que tiene sombras y tiene luces, si no, no lo veríamos real jamás. Voy bajando, cada capa es un poco más grande, tal y cual sería en un abeto o en muchos abetos, ya que hay abetos que tienen todo tipo de formas, por cierto. Ya no son las capas continuas, ya que están formadas por ramas, ¿veis? A mí el abeto es un árbol que me encanta. Este tutorial, bueno, pues lo podéis utilizar ahora que se nos acercan las navidades, las fiestas navideñas, o en cualquier época del año para hacer cualquier dibujo eh, que esté ambientado en la montaña o en pueblos nevados, etcétera. ¿De acuerdo? Y os va a resultar ser muy resultón. Bueno, hacemos unas poquitas capas más aquí. Como veis cada vez la diferencia desde el primer dibujo hasta este es que cada vez añado más detalle. Básicamente es lo mismo, solo que cada vez más detallado, con un poquito más de esfuerzo, un poquito más de trabajo, pero tampoco es tan complicado. Yo creo que este dibujo es asequible para cualquier niño, si les dejáis y les deis la oportunidad de hacerlo. Bien, un poquito más por aquí. Hacemos una rama ya un poco más grande. Muy bien. Después de esto, pues ya una vez que termine de hacer las ramas del abeto, veréis que me pongo a hacer lo que son las sombras. Bien. Como siempre, para los que estáis esperando ver qué materiales utilizo, os lo digo. Como siempre estoy utilizando un folio normal, un folio de fotocopia de 80 gramos, pero cualquier papel de dibujo os sería válido. El primer lápiz que estoy utilizando con el que he hecho todos estos dibujos es un 2B, luego utilizaré un 6B y luego un 8B. Veis que ahora ya el tronco ya es más estilizado. Luego cambiaré un poco la orientación de la cámara para que podáis verlo completamente, ya que veo que no se ve bien. Bien, hasta aquí, bueno, por aquí debajo el tronco tendría más sombra porque como lo cubre las hojas,
prácticamente no recibe luz en esa parte de ahí. Bien. Ajá, un poquito más por aquí. Correcto, como siempre, os recuerdo, acariciad el papel, no lo apuñaléis. Bien, mira, a ver si así se puede ver un poquito mejor. Sí, yo creo que así se ve mejor. Vamos a hacer un poquito la sombra que proyecta el abeto en el suelo y en el tronco. No me extiendo en detalles y ahora ya voy a empezar a hacer las sombras que tienen las ramas entre ellas y por detrás. Porque hay partes y ramas que no vemos, hay sombras. Y eso nos da la sensación de 3D, de 3 dimensiones en un dibujo. Yo me acuerdo cuando no eran tan populares hace 20 y tantos años, cuando los programas de diseño gráfico y de retoque fotográfico no eran tan populares, la palabra 3D no se utilizaba en dibujo. Siempre se decían las cosas pues en claroscuro, o en perspectiva, etcétera. Y me acuerdo cuando se empezó a popularizar lo del 3D, yo al principio me negaba a decirlo, luego me di cuenta que era una tontería, que se puede decir 3D perfectamente y todo el mundo lo comprende. Entonces, bueno, pues me lo escuchéis decir de vez en cuando. Bien, veis que voy haciendo, empiezo por las sombras más grandes, que son las que hay entre las ramas y detrás, para luego, como siempre, ir aumentando detalles. En cada capa que hacéis de dibujo, en cada nuevo nivel en el que dibujáis, vais aumentando y corrigiendo, aumentando detalles y corrigiendo los trazos por donde queréis que vayan, ¿de acuerdo? Es cierto que yo ahora todavía pues no he utilizado en ningún momento el borrador, aunque luego lo utilizaré para dar algunas luces y aclarar un poco. Bien, un poquito más por aquí. Ajá, correcto. Si os fijáis, es parecido dibujar las hojas de un abeto, que son así como alargadas y colgantes, es parecido al sistema que utilizo para dibujar el pelo de un animal. Solo que en este caso las líneas, en vez de ser tan curvadas como puede ser con el pelo de un lobo o de un animal, las líneas son un poquito más rectas, más ásperas, ¿de acuerdo? Tiene que dar la sensación, pues eso, de las hojas de un abeto que son un poquito más pinchantes. Un poquito por aquí. Ajá. De acuerdo. Esta capa me parece que ya está. Ahora, un momentito, cojo el lápiz 6B, que es un poco más oscuro, es más blando, ya lo sabéis. Le saco un poquito de punta que no se vea y voy a empezar ya a mejorar estas sombras. Muy bien. Las ramas no solo tienen sombras debajo, sino que proyectan su sombra a la rama inmediatamente inferior a ellas. Recordarlo. También en este caso, como podéis ver por el tronco, he imaginado que la luz proviene del lado derecho superior. Es decir, que las sombras más oscuras deberán de estar necesariamente en todo lo que en el árbol esté orientado hacia la izquierda. Parece un poco engorroso, pero es así. La izquierda es la izquierda que estáis viendo desde donde estáis ahora mismo. Por eso este lado lo hago un poquito más oscuro. Bien, continuamos un poquito más. Aquí he ampliado un poco el foco, la amplitud de lo que se ve para que veáis mejor el dibujo. De acuerdo, por aquí un poquito más de sombra, porque como hemos dicho, la luz proviene de arriba a la derecha. Aunque no todo lo que está a la izquierda se va a sombrear, ni todo lo que está a la derecha se queda blanco, porque como es un árbol, tiene formas irregulares y habrá formas que estén orientadas hacia un lado y otras hacia otro. ¿Veis? Lo que sí que está claro es que la parte de debajo de cada rama es más oscura que la parte de encima. Y que cada rama proyecta una sombra en la rama inmediatamente inferior a él. Bueno. Bien, hacía tiempo que me veníais pidiendo que hiciéramos más tutoriales para niños, tutoriales básicos. Aquí tenéis uno
Este caso para hacer un abeto que a las navidades nos viene muy bien, o en cualquier época del año, si no estamos en Navidad cuando veáis este tutorial. Y espero que también os resulte útil y que vuestros niños, o si sois niños los que veis este tutorial vosotros, que os resulte útil y fácil de realizar. Bueno, vamos a ver, ahora ya cojo, voy a difuminar un poquito con un pincel suavecito que tengáis por casa, cualquier pincel vale, mientras que sea suave, no áspero. Bien, lo que hago así es un poco difuminar y hacer que las líneas de mi lápiz no se vean tan marcadas, dándole más naturalidad. Además así queda todo como un poco más grisáceo y me resulta muy fácil con la goma de borrar moldeable o con una goma de borrar normal quitar ese gris y darle más luces o hacer que zonas que parezcan mucho más claras. Como decía un profesor mío de dibujo, la manera más fácil de dar una luz en un dibujo es hacer que todo lo demás de alrededor esté oscuro. Esto que parece de perogrullo es así, es decir, vosotros si queréis que algo parezca claro en un dibujo, no basta con dejarlo blanco. Si lo de alrededor es muy oscuro, aunque sea de un color oscuro esto que estamos dejando claro, lo veréis muy claro. Bueno, ya he dado un poquito más de luces, he quitado un poco de gris y cojo mi 8B para ya marcar las zonas definitivas de sombra más oscura en el árbol. Le saco un poco de punta, aunque no lo veis, y tiro para adelante. Importante, creo que no lo he repetido casi nunca en los vídeos, pero os lo digo ahora. Los dibujos, cuando dibujéis el lápiz, afilad tantas veces como sea necesario vuestro lápiz. ¿Por qué? Porque un lápiz con la punta roma, con la punta desgastada, hará siempre dibujos vastos y poco definidos, poco interesantes. Igual que siempre os digo que no apuñaléis el papel, que lo acariciéis, también os digo que tener la punta afilada mejorará rápidamente la calidad de todos vuestros dibujos. También sabéis que yo soy una persona muy liberal y nunca os he dicho, tenéis que afilar el lápiz con una cuchilla como los artistas, o con un sacapuntas, o con... No. Tenéis que afilarlo con lo que os resulte más práctico y útil. A mí, por ejemplo, cuando hago un dibujo así rápido, me resulta muy útil y muy práctico sacar punta con un sacapuntas normal y corriente. Eso no quita que cuando estoy sacando puntas a un lápiz de carbón, lo hago con una cuchilla. ¿De acuerdo? Bien, veis que esto ya va adquiriendo un carácter, ya poco a poco vamos logrando una sensación de realidad. Un poquito más por aquí. Ajá. De acuerdo, y un poquito más aquí para darle otra textura. Lógicamente la parte de en medio, según lo vemos, debería de estar más oscura porque es donde menos luz le puede llegar debido a las ramas del árbol. El 8B nos remarca muy bien las sombras y las zonas oscuras. Utilizadlo con cuidado y no lo utilicéis en todo el dibujo, solo en lo que queráis darle una verdadera sensación de profundidad. Marcamos aquí la sombra del tronco y la sombra proyectada del árbol, de la copa, para darle más realidad. Ajá. Y bueno amigos, esto ya está prácticamente. ¿Qué tal? A ver, un poquito más este tronco. Por supuesto, como siempre, ya sabéis que podéis hacer vuestros comentarios más abajo, lo que necesitéis. Muy bien. Un poquito más. Algunos detallitos. Rápido. Muy bien, ya está. Bueno amigos, esto es todo. Si os gusta, suscribíos al canal. Y venga, hasta la próxima.